Gloria a Dios. Dios nos bendiga en esta hermosa noche. Gloria al Señor, vive Jesús. He querido grabar este mensaje. Gloria al Señor, como acostumbro a hacer en día. Pero hermano, yo no grabo por grabar. Simplemente cuando Dios me da algo importante, me gusta expresarle a los hermanos. Gloria al Señor. Porque son hechos, gloria al Señor, que están aconteciendo y el Espíritu me inquieta a que yo pueda, vive Jesús, pues hablarle a cada uno de mis hermanos. Gloria al Señor, vive Jesús. Hemos estado observando en estos días muchas situaciones que están pasando, situaciones, gloria al Señor, vive Jesús, como la situación de esta pandemia, informaciones que están saliendo de los gobiernos. Gloria al Señor Jesús, vive Jesús. No sabemos, gloria al Señor, a cierta qué está pasando. Gloria a Dios, sí sabemos que hay señales que se están cumpliendo en la palabra y sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a buscar una iglesia. Gloria al Señor. Pero ¿qué hechos tenemos que observar en estos acontecimientos que estamos viendo? Número uno, que este orden, gloria al Señor, está creando un colapso, gloria al Señor, económico mundial. Creó un colapso mundial. Las economías endeudadas, gloria al Señor, vive Jesús. Los gobiernos ya están en estado de desesperación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lidiar con la situación que ellos están viendo? Gloria a Dios. Pero esto a raíz, gloria al Señor, vive Jesús, de que ningún país, oiga esto, ningún país puede sostenerse en una economía en declive, en una economía básicamente en desaparición. Y lo que estamos viendo es que el globo terráqueo nuestro, ese globo, gloria al Señor, vive Jesús, del cual tú y yo vivimos en una pequeña isla llamada Puerto Rico, vive Jesús, que depende totalmente de una economía exterior. Hay quienes piensan que podemos ser autosuficientes. Yo digo que países con más recursos que nosotros no lo han podido ser. Pero eso es tema de política, yo no voy a entrar en esos detalles. Lo único que quiero decirles es que países como nosotros dependemos de lo que está pasando. Y una vez a mí, cuando joven, me dijeron que cuando Estados Unidos estornudaba, nosotros nos daba pulmonía. Y no es que seamos menos, es que simplemente dependemos. Esa es la economía que nos han enseñado, a depender totalmente de la economía de los Estados Unidos. ¿Qué estamos viendo en Estados Unidos? Gobierno ya entrando a la desesperación. Nueva York, el estado de Nueva York, el estado de Georgia, el estado de Massachusetts, abriendo, gloria al Señor, ya los comercios, ya no aguantan más las economías. Vive Jesús. El barril tiene fondos, gloria al Señor. Estados Unidos es uno de los países más endeudados en el mundo, si no es el más. No quiero decir que es el más porque no estoy con el elemento, pero yo sé que estaba entre los más endeudados en el mundo. Y esto pues ha ocasionado que se endeuden más, porque ese alivio económico que tú recibes, ese estímulo económico o que vas a recibir, simplemente abona esos trillones de dólares a la deuda de Estados Unidos. Así que, ¿qué estamos viendo? En el marco espiritual, lo que estamos viendo es que está habiendo una reforma totalmente. Los cultos como los conocíamos se han detenido. Estaba viendo un video hoy donde una iglesia en Santo Domingo está retando el toque de queda, lo cual está mal. Yo digo que, hermano, yo siempre he dicho, y le voy a traer dos ejemplos de la palabra. Dios podía prevenir que Mesrach, Sadrach y Abednego no cayeran, gloria al Señor, en el horno de fuego. Pero si Dios prevenía eso, ese pueblo que estaba allí no iba a ver la gloria de Dios. Dios podía prevenir el que Daniel fuera echado al foso de los leones. Pero si Dios hubiese prevenido eso, Nabucodonosor, o el rey Darío, creo que era en este caso, no era Nabucodonosor, no hubiese visto la gloria de Dios cuando vio que a Daniel lo protegió Dios, cuando le dice: Daniel, al Dios que tú le sirves, ¿te salvó? Sí. El Dios que yo le sirvo cerró la boca de los leones. Pero oye, cuando echaron los que acusaron a Daniel, dice que
no habían caído al piso cuando ya las bestias, los leones, la habían devorado. O sea, hay elementos que pasan en la historia que son para Dios glorificarse y dejar ver su gloria. Por lo tanto, este asunto de las iglesias cerradas es una situación que Dios tiene en control, hermano. Esto no es de que ahora, ¿qué vamos a hacer? No. Ya Dios sabe lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Es mantener nuestra identidad, es mantener nuestro anhelo, nuestro deseo de ¿qué? De que somos servidores de Jesucristo y tenemos que seguirle en espíritu y en verdad. Ok, no importa la circunstancia, la situación, no vamos a retar los sistemas, simplemente vamos a obedecer a nuestro Dios y vamos a mantener el orden, que no se diga que por una iglesia o por dos iglesias esta pandemia porque entonces lo que le va a hacer es más daño al evangelio. Esta pandemia se expandió, le va a hacer más daño al evangelio que bien. Por lo tanto, nosotros podemos seguir orando, leyendo la palabra, estar en meditación, en comunión, pidiéndole a Dios que nos fortalezca en medio de esta situación. Cuando esto termine, hermano, cuando esto termine, yo no sé qué va a pasar, pero yo sí sé, por lo que estamos observando, que hay unas situaciones que Dios está provocando para glorificarse en medio de su pueblo. El evangelio está pasando por un proceso de reforma. Una reforma como la que pasó cuando los discípulos comenzaron a predicar el evangelio. Algo diferente. Juan ya había empezado con la reforma. Cristo estableció la reforma y los apóstoles siguieron con la reforma. Luego cayó la iglesia en un estancamiento. Y Dios tuvo que levantar un varón como Martín Lutero para crear una nueva reforma en la iglesia y provocar que la iglesia se diera un avivamiento. A principios del siglo XX o a finales del siglo XIX comenzó otro movimiento especial de muchos varones como Moody, como Gloria al Señor, Vive Jesús, que se dedicaron, Vive Jesús, a vivir para Cristo y enseñar un evangelio. Gloria al Señor, Vive Jesús. Por lo tanto, después de esto que está pasando, hermano, y esto no es Puerto Rico, esto es a nivel mundial. O sea, esto no es que es exclusivo que está pasando aquí. O sea, pongamos nuestra vista en perspectiva, nuestra capacidad y nuestra mente a ver lo que está pasando en el globo mundial. Economías que han decidido abrir han vuelto a recaer en esta pandemia. ¿Qué espera la iglesia detrás de todo esto? Pues la iglesia lo que está esperando, por lo menos yo estoy esperando, es que Cristo venga pronto a buscar una iglesia. Y que nos dé una oportunidad, un momento previo a ver un avivamiento y a ver unas promesas que Dios nos ha dado, que yo estoy casi seguro, de que van a acontecer. Y vamos a ver muchas almas venir al evangelio. Yo le puedo decir a usted que estamos en la época de Dios invitó a muchos. Como dice el ejemplo de las bodas. Dios invitó personas a las bodas, a invitaciones, habían invitados especiales. Y esos rechazaron. Unos iban para un lugar, tenían que comprar una casa, iban a ver una finca, o lo que sea, como la Biblia lo menciona. No tengo el detalle ahora, pero sí sé que todos comenzaron a dar excusas. Y el padre de la boda dijo, ir por las calles y buscar a los que están en las plazas y forzarlo a entrar, porque había una boda y había que celebrarla. Pues yo creo que estamos en ese punto. Luego de esto, el Señor va a empezar a traer gente a la iglesia. Y por eso yo les decía los otros días, el sábado por la mañana, en el café conmigo, en el café con el pastor, que era momento de empezar a gemir, a clamar por las vidas que han de venir, por las almas. Que nosotros deseemos y estemos seguros de que esas vidas van a llegar a salvarse, hermano. No ocupar un asiento más, sino a salvarse. Ok, y entonces, ¿dónde esto nos pone? Pues yo le quiero decir una cosa. Vamos a tener un momento, yo digo que limitado. Tal vez en el reloj de nosotros puede ser 1 o 2 años, no sé. Yo no lo quiero poner tiempo. Pero va a ser limitado y ahí quiero seguir luego.